Bueno, entonces el ejercicio dice que un anillo de aluminio de radio 5 centímetros. O sea, el radio del anillo, aquí ponemos, este radio es de 5 centímetros. Y tiene una resistencia, dice, de 3 por 10 a la menos 4. Bueno, 3.00 por 10 a la menos 4 ohmios. Se coloca en el extremo de un solenoide largo de núcleo de aire. O sea, mi sub 0 es la permeabilidad del aire. Dice que N, el número de vueltas, dice que es 1000 vueltas por metro. Dice que el radio 2 es 3 centímetros. Este radio 2 es 3 centímetros. Dice cómo se muestra en la figura. Dice, suponga que el componente axial del campo producido por dicho solenoide es solo la mitad de intenso en toda el área del extremo solenoide. O sea que lo que están diciendo acá es que el campo en esta parte, o sea, B, en esta parte, es un medio del campo producido. El flujo también. Dice, además suponga que el solenoide produce un campo despreciable fuera del área de la sección transversal. Dice que la corriente en el solenoide se incrementa a una tasa de 270 amperios por segundo. Este dato es muy importante porque están dando una razón, o sea, el cambio de la corriente con respecto al tiempo es igual a 270 amperios por segundo. O sea que hay que buscar que en el cambio de flujo magnético incluir este dato. Dice, entonces, viene la primera pregunta. Dice, ¿cuál es la corriente inducida en el anillo? ¿Cuál es la corriente inducida en el anillo? Entonces, eso lo que se implica es que, claro, la fórmula lo que me va a dar es FEM, pero como tengo resistencia, aplico la ley de V es igual a R por I, y entonces ahí puedo calcular la corriente. Pero entonces, el asunto sería así. La FEM, en este caso, es menos N con respecto a dt. Eso según la ley de inducción. Claro, que eso sería igual a menos d con respecto a t, en ese caso del flujo, que es b por a, por el coseno de zeta. Recuerden, ando buscando cómo utilizar este dato, y este dato se utiliza tomando en cuenta que tenemos 1000 vueltas y que según la ley de Ampere, entonces el cálculo de B va a ser mu sub 0 por N por la corriente. Aquí estoy añadiendo N para el número de vueltas y el I para hacer el cambio de corriente con respecto al tiempo. Entonces, recuerden también que el flujo en este caso va a ser la mitad en el extremo. Entonces, nos estará quedando así, que sería menos D con respecto a T. Entonces va a quedar un medio. Entonces, para el caso del campo va a ser mu sub 0 por N por I. Y luego sigue por el área, por el coseno de zeta. Entonces, para este caso, el campo va a ser menos un medio, va a ser mu sub 0 por N por I por el área, por el coseno del ángulo, por d de I con respecto a d de t. Y lo que sigue ahora ya sería sustituir.
Entonces nos estaría quedando que el campo, en este caso, bueno, el flujo magnético, que el FEM va a ser menos un medio. ¿Quién es mi sub 0? Es 4pi por 10 a la menos 7, sería teslas, por metro cuadrado sobre segundo. Sería este. Ok. El número de vueltas van a ser 1000 vueltas por metro. Ujú. Luego eso sería por el área, que sería pi por r cuadrado. Claro, en este caso estamos utilizando el área del elemento en este caso, del solenoide, que es el que genera el campo, que sería, aquí sería 3 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado. Ok, por el coseno del ángulo, en este caso, tanto el campo como el vector área son paralelos, serían 0 grados. Y por el cambio de corriente con respecto al tiempo, que sería 270 amperios por segundo. Entonces, eso nos va a dar, que hacemos el cálculo, sería entonces, bueno, sería menos un medio por 4 por pi. Debe colocarse así porque si no, no se lee bien. Aquí sería por 1 por 10 a la menos 7. Aquí sería por 1000 vueltas. Ahora viene por, otra vez, pi por, aquí sería 3 por 10 a la menos 2, 3 centímetros al cuadrado, por el coseno de 0 grados, por 270. Y eso va a dar, así, aquí está. De hecho, entonces, la FEM inducida va a ser menos 0.479 por 10 a la menos 3 voltios. Ya con eso podemos calcular la corriente, porque según la ley de Ohm, entonces V es igual a R por I. Entonces significa que V entre R es la corriente inducida. Y la corriente va a ser entonces el voltaje, que es el que tenemos. Acá tenemos menos 0.479 por 10 a la menos 3 voltios. Entre R y la resistencia ya nos habían dado. La resistencia iba a ser de 3 por 10 a la menos 4 ohmios. Aquí es 3 por 10 a la menos 4 ohmios. Esa corriente entonces sería, bueno, sería ese valor sobre 3 por 10 a la menos 4. Y eso va a dar entonces menos 1,59. Menos 1,59 amperes. Ok, ahora viene la otra pregunta. Dice la segunda pregunta, dice la pregunta B, dice que ahora en el centro de el anillo, dice cuál es la magnitud y dirección del campo magnético. Entonces ahora tenemos la pregunta B, dice en el centro del anillo,
Entonces piden cuál es la magnitud y dirección del campo magnético. Bueno, para ese caso, hay una fórmula que es la fórmula para los solenoides. Dice que el campo en un solenoide es mu sub 0 por I entre 2R. Entonces va a quedar aquí sería mu sub 0, que es 4pi por 10 a la menos 7. Entonces, Tesla, metro cuadrado por segundo. Por la corriente, menos 1,59 amperes entre dos radios. Claro, en este caso sería el radio del anillo. Sería 2 por 5 por 10 a la menos 2. Son 5 centímetros. Entonces, ¿cuánto da eso? Entonces estaría quedando, vámonos acá, la fracción. Entonces va a ser 4 por pi por 1 por 10 a la menos 7 por, aquí sería menos 1,59. Y eso está dividido entre 2 por 5 por 10 a la menos 2. Y entonces, aquí lo podríamos dejar en micro teslas. Esto sería que B es igual a menos 19,98 microteslas. Ok, y ahora tomando en cuenta la dirección y por regla de la mano derecha, entonces la dirección del campo estaría quedando en dirección I, o sea, B tiene dirección I por regla de la mano derecha. Será el ejercicio donde sí, para resolver ese ejercicio, pues hay que investigar ciertos temas.